Buenas noches con todos. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a revisar lo que son los tipos de variables y las escalas, ¿de acuerdo? Un poco viendo el repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior, era que la estadística descriptiva lo que analiza es la variabilidad de los datos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más habíamos visto? Bueno, también habíamos visto los objetivos de la estadística. La estadística básicamente tiene las características de recopilar, organizar, presentar y analizar resultados, ¿no? Luego habíamos visto las diferencias entre estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿no? La estadística descriptiva, básicamente, como dice aquí, permite describir los datos, ver cómo estos varían, cómo estos se concentran, cómo estos se dispersan. Y la estadística inferencial lo que hace es trata de ver inferencias a través de una muestra. Luego habíamos visto el concepto de población, que era el universo de todas las unidades de estudio, las cuales se determinaban porque permiten estudiar características cualitativas o cuantitativas. Ejemplos de población, bueno, ahí tenemos algunos, y básicamente es lo que define es el universo de estudio. La muestra, también vimos en la clase anterior, era un subconjunto de la población, ¿no? Y la palabra clave aquí era que la muestra sea representativa, ¿no? Es decir, que mantenga las mismas proporciones de la población. Y esta muestra, por lo general, era una muestra aleatoria, es decir, se escogía al azar. Si tienen cualquier duda, con toda confianza, por favor, lo pueden hacer en el chat, ¿no? Ahí tenemos el chat. En todo caso, si alguien levanta la mano y le habilita el micrófono para que también pueda opinarlo. Luego teníamos el parámetro y el estadístico, ¿no? El parámetro era una medida que resume a una población. Y el estadístico era una medida que resume a una muestra, ¿no? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Entre estadísticos y parámetros, ¿no? Esa era la diferencia. Luego vimos un poco lo que eran las variables. Las variables es una característica que se observa en una unidad de estudio y por lo menos tiene que tomar dos valores. Por ejemplo, puede ser el género de la persona, la escala de pensiones, el número de hijos o el tiempo de vida útil de un producto. Son algunos ejemplos de variables, ¿no? Puede ser también el nivel socioeconómico de la persona, el distrito de residencia, los ingresos mensuales, o el grado del oficial, la zona donde uno está destacado, el lugar de residencia, número de hijos, número de habitantes por predio. Todas esas características se miden a través de variables, ¿no? Entonces la variable recoge los valores que vamos midiendo. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de los tipos de variables tenemos dos grandes tipos. Hasta el tema de variables y de escalas es lo que se va a tener la evaluación del día de mañana. Mañana ustedes van a tener una evaluación objetiva, en la cual tienen preguntas y es para marcar, ¿de acuerdo? Y tienen hasta el día, vamos a dar un día más, hasta el día jueves, para que puedan resolver el cuestionario. Es un cuestionario de 10 preguntas para marcar. ¿De acuerdo? Son preguntas desde los conceptos iniciales, es decir, de población, muestra, unidad de estudios, variables, tipos de variables, tipos de escala y parámetros y estadísticos. Hasta ahí vamos a llegar. Bueno, les decía que las variables
pueden ser de dos tipos, ¿no? Las cualitativas, que expresan cualidades. Cualidades son atributos que no se expresan en números, ¿no? Por ejemplo, el género de una persona, la escala, el lugar donde vive, o puede ser el tipo de modelo de una embarcación, el tipo de vivienda que predomina, ¿no? El tipo de material que predomina en una vivienda, adobe, cemento, etcétera, ¿no? Y las cuantitativas son aquellas que se expresan de forma numérica. La variable discreta es todo aquello que se puede contar. Por ejemplo, número de miembros de una tripulación, número de miembros de una familia, ¿no? O número de integrantes del predio de un hogar. Eso es una variable discreta porque se puede enumerar. Y las variables continuas son aquellas que se pueden medir. Por ejemplo, el tonelaje de una embarcación, el área de un terreno, la longitud o el tamaño, ¿no?, de un producto, el tamaño de una persona, el peso de una persona, serían variables continuas, ¿no? Aquí está un poquito detallado un poco más este tipo de tipología. Como decía, las discretas, entre sus posibles valores, no admite otros, es decir, no hay valores intermedios en la variable discreta. O es número de hijos, por ejemplo, nadie podría decir que tiene 1.2 hijos, ¿no? O tenemos 0, 1, 2, 3, pero nadie puede tener, por ejemplo, 3.5 hijos, ¿de acuerdo? Y en las variables continuas son aquellas que sí puede haber valores intermedios. Por ejemplo, en el tiempo de vida útil de un objeto puede haber valores intermedios. A eso se refiere. Vamos a ver, a partir de acá ya sería el tema nuevo, que es escalas de medición. Entonces, antes de entrar a este tema, les agradecería si tuvieran alguna consulta para que la puedan hacer, ¿no? Con todo gusto. Pueden activar su micrófono si desean. Andrés, Anthony, Bruno, Carlos, Daniel, Diego, Guillermo, Jonathan, Juan Carlos, Lourdes, Luis Enrique, Pedro otra vez, ¿no? O Rodrigo, Rudy. Si tuvieran alguna duda, por favor, con respecto a los tipos de variables, con todo gusto. Antes de entrar a lo que son las escalas. Entonces, este es mi primer paso al momento que yo defino mi estudio, ¿no? Defino mi unidad estadística, o sea, qué es lo que quiero estudiar, y de esa unidad de estudio, que puede ser un cliente, puede ser, por ejemplo, una familia, puede ser un producto de una línea de producción, puede ser una embarcación, puede ser puede ser el tiempo de un proceso. Y una vez que yo defino mi unidad de estudio, puede ser inclusive también un documento, una factura. Una vez que defino eso, ya defino las variables luego, que viene a ser todo lo que puedo medir a esa unidad de estudio, ¿no? Por ejemplo, ahorita las empresas de retail, como Megaplaza, Ripley, quizás están interesadas en la unidad de estudio, puede ser la madre de familia, ¿no? Ya que se viene el Día de la Madre, y en estos días ellos tienen por lo general más de un fuerte ingreso, ¿no? Como 800 millones de dólares representa para ellos el Día de la Madre en ingresos por ventas. Entonces, quizás para ellos la unidad de estudio sea la madre de familia, ¿no? Y de esa madre han tomado varias características, por ejemplo, su edad, ¿no? Número de hijos, nivel socioeconómico, distrito donde vive, de repente los productos que prefiere más, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver las escalas. ¿Ya? Dentro de las escalas, como es aquí, son los tipos de valores que las variables asignan a las unidades estadísticas. Y dice, ¿no? Medir significa observar ese valor y luego ese valor anotarlo. Entonces tenemos 4 tipos de escalas, ¿ya? Los dos superiores, el que es nominal y ordinal, está asociado a las variables cualitativas, a las que son atributos, ¿de acuerdo? Nominal y ordinal. Sobre esta parte también se les va a evaluar, como les decía, el día de mañana, ¿ya? A través de preguntas objetivas. Entonces, por favor, cualquier duda, háganla con toda confianza. Y la segunda línea que dice de intervalos o de razón, son aquellas escalas para variables
numéricas o cuantitativas. Vamos a ver qué se diferencia cada una de ellas. A ver, la escala nominal. La escala nominal nos ayuda para, o decimos que una variable está medida en escala nominal cuando los valores que toma, como dice ahí, son etiquetas. Es decir, solamente puedo establecer una relación de igualdad o de diferencia. Por ejemplo, el género. El género, el género es hombre o mujer, ¿no? O masculino y femenino. Entonces, entre esos dos valores, entre masculino y femenino, no puedo establecer un orden. O sea, yo no puedo decir que masculino es mejor que femenino, ¿no? O es mayor que femenino. O que femenino es mayor que masculino. Como no puedo establecer un orden, sería una escala nominal. Todo aquello en que no tenga en que los valores no se puede establecer un orden, se dice que es una escala nominal. Vamos a hacer una pausa, tenemos una pregunta de Rudy. Sí, Rudy pregunta, en Paideia hay un aviso que mañana va a estar fuera de servicio. Sí, por eso estamos diciendo que sería hasta el día jueves. Como ha salido este aviso de improviso, porque van a hacer mantenimiento, hasta el día jueves pueden responder el examen, ¿de acuerdo? Hasta el jueves es posible responderlo, no se preocupen. Tienen un día más para que lo puedan responder sin problemas. Gracias a Rudy por preguntar. Luego, entonces, esto es escala nominal. Ahora veamos la escala ordinal. En la escala ordinal, también para una variable cualitativa, ya permite que entre los valores, aparte de las relaciones de igual o diferente, yo también puedo establecer una relación de orden, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de nivel socioeconómico, imaginemos que tomo los valores de clase alta, clase media y clase baja. Entre esos valores yo puedo establecer un orden, ¿no? Inclusive con las letras. Yo podría decir que el valor de A es mayor a B, indicando que A tiene un ingreso económico mayor que el B. Y cuando tenemos ese tipo de escala ordinal, para esa variable yo puedo calcular la mediana y percentiles que vamos a ver luego. Yo puedo calcular algunas medidas de tendencia central, ¿no? Como la mediana, por ejemplo. Eso es cuando la escala es ordinal. Por ejemplo, ¿qué dicen? El grado del oficial, o la variable grado del oficial, es una variable cualitativa en escala ordinal o nominal. Si lo pueden escribir, por favor. ¿Qué dicen? Vamos a esperar que se lo puedan responder Rodrigo, Juan Carlos, Diego, Anthony, Carlos o Guillermo. Claro, ya como dice Pedro, como dice Daniel y Rudy, Bruno y Rodrigo, sería escala ordinal, porque entre los grados de los oficiales puedo establecer un orden. Entonces sería escala ordinal, muy bien, ¿no? Y es una variable cualitativa, porque el grado del oficial se expresa a través de una cualidad o una etiqueta, ¿no? No se expresa en valores numéricos. Muy bien. ¿Sí? Sería, como dice también Luis, sería ordinal. Muy bien. Entonces ya tenemos dos escalas, escala nominal y escala ordinal para las variables cualitativas. Ahora veamos las numéricas. Una primera escala para las variables numéricas es la escala de intervalos. ¿De acuerdo? La escala de intervalos. Esta escala, una de sus características principales, como dice aquí, es que tiene un cero relativo. Es decir, el valor cero que toma es un valor referencial. Por ejemplo, la variable que más se usa para explicar este concepto de variable cuantitativa en escala de intervalos es la temperatura. ¿Ya? Voy a escribirlo aquí. Temperatura es una variable cuantitativa en escala de intervalos. Por ejemplo, si ustedes dicen, imagínense que tienen un vaso de una bebida
y esa bebida que ustedes están tomando está a 0 grados. La pregunta es, ¿tiene temperatura o no? Vamos a escribirlo. Una bebida a 0 grados centígrados, ¿tiene temperatura? ¿Qué dice? ¿Tiene o no tiene? Vamos a escribirlo. ¿No? Por ejemplo, Antonio dice que sí, Andrés Everett que sí también, Pedro también que sí, Jonathan que sí, y Rubí también que sí. Exacto, ¿no? Sí tiene temperatura. Entonces, ese 0 es un valor referencial. Exacto, como dice Jonathan, no es un 0 absoluto, sino es un punto de referencia nada más. Porque la temperatura también podríamos tener valores negativos, ¿no? Por ejemplo, menos 10.5 grados centígrados, ¿no? Sí, también puede tomar valores negativos, menos 10 grados centígrados. Pero, como también nos damos cuenta que es de intervalos, porque al tomar 3 valores, por ejemplo, 3 valores de esa variable, solamente se puede establecer comparaciones entre las diferencias. Por ejemplo, x3 menos x1 entre x2 menos x1, es decir, esas diferencias entre los valores, su cociente es una constante. Y eso se cumple cuando es una relación de intervalos. Se va a cumplir eso. Ahora también, recuerden que estamos en una escala ya numérica, ¿no? Estas propiedades se cumplen siempre y cuando los valores que tome la variable sean numéricos, ¿no? En nominal y ordinal es atributos o cualidades, es decir, palabras o etiquetas. En cambio, en intervalos y de razón todo es numérico. Otro ejemplo es la altitud, ¿no? Cuando decimos esta ciudad está, por ejemplo, a 0 metros sobre el nivel del mar, no implica un 0 absoluto, porque también podemos tener ciudades que están bajo el nivel del mar. Otro ejemplo es la altitud. Porque también tenemos algunas ciudades que están por debajo del nivel del mar, ¿no? Si ponemos en Google, vamos a poner ciudades por debajo del nivel del mar. Encontraremos ahí varias de ellas, ¿no? Ciudades más bajas del mundo. Por ejemplo, ahí tienen algunas, ¿no? La ciudad de Jericó en Palestina está a menos 240 metros o a menos 787 pies, ¿no? Inclusive, cuando convertimos metros a pies, estamos utilizando otra escala, pero como solamente ha sufrido una transformación de multiplicación, ¿no? Porque un metro, para convertirlo a pies, lo que hacemos básicamente es multiplicamos por un factor, sigue siendo también una escala de intervalos. Entonces, esa es la principal característica de una escala de intervalos, que su cero es un valor referencial. Bruno Tafón nos dice las depresiones, ¿ya? También podría ser. Depresiones se refiere al grado de inclinación de una pendiente, Bruno, ¿se refiere a eso? ¿Puedes poner un ejemplo de depresión, Bruno? Te agradecería. Para que no... Bueno, ustedes seguro ese término lo manejan, ¿no? Depresión es el grado de inclinación de una pendiente. ¿Cómo lo manejan ustedes ahí en la marina? Vamos a esperar a Bruno si nos puede responder. ¿O alguno de ustedes se nos podría aclarar el concepto de depresión? Bueno, entonces miren, en la escala de intervalos, inclusive también, si sufre transformaciones, por ejemplo, cuando pasamos de altitud que está en metros a altitud que está en pies, la variable al final se está multiplicando por un valor, ¿no? Entonces igual, la escala medida en pies sigue siendo también de intervalos, ¿no? Existe también un valor referencial. Y entre los tres valores transformados se va a cumplir lo mismo que entre los valores iniciales. Que las diferencias, el cociente de las diferencias es una constante, es decir, I3 menos I1, I2 menos I1
ese cociente de las diferencias sigue siendo una constante, ya sea en metros, como estuviera aquí, o ya sea en pies con el valor transformado, ¿no? El Y representa un valor transformado, es decir, hemos convertido, por ejemplo, la longitud en metros, la altitud sobre el nivel del mar, que está en metros, a pies, ¿no? A ver, Bruno nos dice, depresión sería la zona con relieve terrestre situada bajo el nivel del mar, ¿no? Ok. Entonces eso se mide en valores numéricos, donde tiene un valor, por ejemplo, con un cero relativo, se puede tomar en cuenta. ¿De acuerdo? A ver. ¿Y qué hace la escala de razón, a diferencia de la de intervalos? Lo que dice es que el cero es real. ¿Qué dice que el cero sea real? Que ese cero representa, por ejemplo, ausencia total del valor que estamos midiendo. Por ejemplo, si yo digo que tengo número de hijos, ¿no? Si yo digo que tengo cero, quiere decir que realmente no tengo ningún hijo. Entonces, esa variable número de hijos sería una variable cuantitativa en escala de razón, ¿ya? Pero es una variable cuantitativa discreta en escala de razón. Y en una variable que tenga escala de razón, lo que se puede hacer es que su cociente, o sea, la división de los valores, tiene sentido. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si alguien dice, ¿no?, que tiene 4 hijos y otro dice que tiene 2 hijos, entonces yo puedo decir, el que tiene 4 lo divido entre 2, tiene el doble de hijos que la persona que tiene 2. A eso se refiere. Es decir, los valores yo los puedo dividir y esa división tiene un sentido. A eso se refiere. Para la escala de razón. ¿De acuerdo? Igual, si ustedes multiplican el valor original por un valor, por ejemplo, al transformar de dólares a soles, o alguna variable que sea numérica que tenga escala de razón, por ejemplo, el ingreso mensual que ustedes reciben sería una escala de razón, ¿no? Si alguien, por ejemplo, dice que no ha recibido en un mes 0 soles, por un tema, por ejemplo, de licencia, querrá decir que no tiene ningún ingreso en ese mes. Entonces, ese 0 es un valor real. Pero si yo, bueno, mi dinero, por ejemplo, lo convierto a dólares, estaré multiplicando, dividiendo por un valor. Entonces, ese dinero en dólares también estará en una escala de razón. Es lo que me dice aquí la lámina. A ver, para terminar, les quiero proponer que escojan alguna variable y me digan su tipo y su escala. ¿De acuerdo? Les agradecería eso, por favor. Hasta aquí llegaríamos y las preguntas van a estar en el foro, ¿no? Entonces, les pido que por favor escojan alguno. Andrés, Anthony, Bruno, Carlos, Diego, Guillermo, Jonathan. Escojan alguno de estas variables y pongan su tipo y su escala, ¿no? Es más, vamos a hacer un pequeño link para que ustedes lo llenen y así también confirmen su asistencia porque nos están pidiendo que, bueno, que les tomemos asistencia, ¿no? Para ver. Les voy a mandar un link en este momento para que pongan su nombre y así comprobemos que han asistido nada más. Por un tema de control administrativo nada más que nos están pidiendo para ustedes. Piensen, escojan una variable, como les decía, y pongan su tipo y su escala. Entonces les voy a pedir que llenen eso, por favor. Les voy a hacer un formulario pequeño. Ustedes también pueden hacer esto para sus encuestas. Por ejemplo, esto es videoconferencia el martes 9 de mayo. Tenemos el grupo. Pongan a qué grupo pertenecen. Grupo 1, grupo 2. Luego su nombre,
Nombre y apellido. Apellido es nombre. Luego escojan una variable. Escojan una variable. Y bueno, le ponen su tipo, ¿de acuerdo? Le ponen su tipo. Escojan la que ustedes deseen. Si es cuantitativa discreta, cuantitativa continua, o es cualitativa. El variable que han escogido, luego le van a asociar su escala, ¿no? Tenemos 4 escalas. Tenemos nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Entonces llénenlo por favor, cosa que así tenemos donde tenemos el chat, ahí está el link. Entonces a ver, llénenlo por favor y estoy esperando sus respuestas. Cosa que así también certifican su asistencia. Entonces vamos a esperar sus respuestas. Ahora también si pueden hacer, si tuvieran alguna duda, por favor también háganla. Ahí está el link para todos. Entonces ahí por favor Rudy, Pedro, Fiorella, Luis Rubino, Daniel, Guillermo. Escojan una variable de estas que están aquí, alguna de ellas. Por ejemplo, grado de instrucción, ¿no? Grado de instrucción. Y pongan de qué tipo es y de qué escala es. ¿De acuerdo? Entonces tienen a ver unos 3 minutos o 2 minutos para que lo puedan hacer, por favor. Y también coloquen su nombre para certificar su asistencia también. Nos están pidiendo un reporte sobre ustedes quienes han asistido y también nos piden quiénes participan o quiénes no participan en la sesión de la videoconferencia. Entonces necesitamos alguna evidencia de que han participado. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Diego, Anthony, Carlos. Me imagino que están muy abocados en su trabajo, pero bueno, también nos piden alguna evidencia de que han participado. Entonces, Andrés, Bruno, Jonathan, Luis, por favor. Todavía nadie ha respondido. Si tienen dudas sobre el link, han podido ingresar al link. Lo están viendo. Deben ver algo similar a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, escogen en qué grupo estoy, grupo 1, ponen su nombre, ¿no? Por ejemplo, Rubino Luis. Escogen un tipo de variable, por ejemplo, grado de instrucción. Y luego escogen el tipo que ustedes consideren que sea, ¿no? Alguno de estos 3, y también la escala. Y eso sería todo. Y lo envían. ¿De acuerdo? También a manera de ver si lo que hemos explicado les ha quedado claro. Vamos a esperar a ver unos minutos. Ya tenemos 2 respuestas. Por ejemplo, vamos a ver. Acá tenemos algunas respuestas, ya están respondiendo. Ahí tenemos 4. Las 4 son, bueno, ¿no? Somos del grupo 1. He cogido ahí algunas variables. Y vamos a ver los tipos apropiados, ¿no? Entonces ha participado Jorge, Everett, Carlos Ramírez, Anthony Sotomayor, Pablo Gómez y Diego Reyes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces les pido que participen, por favor. Por ejemplo, Everett ha puesto grado de instrucción es cualitativa en escala ordinal. Eso está correcto. Daniel Cárdenas, costo de un producto es cuantitativa continua y escala de razón. ¿No? Vamos a esperar un minuto más para que puedan responder. Tenemos solamente 9 personas que están participando, pero miren, somos 17. Entonces solamente han asistido 9. Ya, Luis Rubino, Ángel Herrera también, ¿no? Si son 2 personas que están en una misma computadora,
escriban los dos para que lo puedan ver. ¿De acuerdo? Me falta Luis Enrique. Jonathan tampoco todavía no se ha animado a hacerlo. Lo estará viendo. Fiorella. A ver. Fiorella tampoco todavía. Guillermo. Bruno Tafur. Ahí vamos a esperar dos más y nos ponemos a revisar algunos. Bruno Tafur. Rudy Delgado. Ya. Voy a marcar los que están correctos. Vamos a marcar algunos que están correctos y haremos la aclaración. Número de teléfono, cualitativa, sí, es correcta, es cualitativa. Costo de un producto, cualitativa continua, razón, correcto. Grado de instrucción, cualitativa, ordinal, muy bien. El DNI, cualitativa y nominal. Si no podemos establecer ningún orden, sería nominal. La temperatura, continua, de intervalo, muy bien. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento aquí, bueno, si está en años, podríamos tomarlo como cualitativa. Más que todo es como una etiqueta nada más. ¿Ya? Entonces aquí hay que revisarla. También se presta discusión. La edad cuantitativa continua, pero nominal es para cualitativa, ¿no? Entonces aquí tendría que ser o razón o de intervalo para la edad. Año de nacimiento, cuantitativa discreta y ordinal, sí, podemos establecer un orden. Grado de instrucción, cualitativa ordinal, muy bien. El estado civil, cualitativa, aquí no podría ser razón, sino aquí tendría que ser en todo caso nominal, ¿no? El estado civil. La temperatura, bueno, hemos dicho que es de intervalo, porque el 0 grados expresa un valor relativo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la mayoría no lo ha hecho muy bien, como en este caso. Muy bien, les agradezco mucho por su tiempo y estaremos esperando sus preguntas en el foro. ¿De acuerdo? Les agradezco por haber participado todos ustedes, a Jorge, Daniel, Everett, Flores, Carlos Ramírez, Anthony, Pedro, Diego, Rodrigo Torres, Luis, Ángela, Guillermo, Bruno, Ruby, Anthony, Fiorella y Juan Carlos Ramos. Les agradezco mucho. Entonces lo vamos a grabar y para aquellos que no han estado, se lo vamos a enviar. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Si desean, también pueden participar en el grupo 2, que vamos básicamente a hacer algo similar. Muchas gracias. Hasta luego.